Soy la licenciada Reina Checa, vieja psicóloga egresada en el año 64, retirada en la noche porque era docente, yo era auxiliar de psiquiatría y había ganado el concurso, estaba en la cátedra con Blecher y con Lieberman, y entonces nos fuimos todos la noche de los bastones largos. Fue una renuncia masiva, muy dolorosa, porque bueno, se empezó a instaurar la dictadura que cada vez tomó una forma más terrorífica, terminando con el 66, donde se instauró un proceso que diezmó en parte nuestra profesión. Y digo diezmó porque nos llamamos de alguna manera a cuarteles de invierno hasta que en el 84 volvemos y hacemos un curso con la actual decana, que hacemos un curso de ingreso netamente psicológico, con materias psicológicas, y fue muy emocionante porque fue apelar a la ética y a la pasión, que era lo que nosotros teníamos como viejos profesionales, porque yo, además de haber estado en la facultad, estuve a cargo de distintos equipos hospitalarios, o sea, estaba en la trinchera, estuve en hospitales, estuve en la Asociación de Psicólogos como vicepresidenta, en fin, tuve una larguísima trayectoria profesional. Nombres que recuerde de aquella época, personas del ámbito de la psicología que para usted también estaban muy comprometidos y luchaban. Sally Schneider, Tessie Calvo. ¿Y eso qué es? Adela Duarte. Aníbal Duarte. Blecher, Lieberman, Rafael Paz, de quien esta tarde vamos a tener una clase simbólica. Todos ellos fueron muy importantes en tanto y en cuanto tenían una trayectoria social, un compromiso ideológico muy fuerte, que de alguna manera también esto hacía andan con nosotros y con lo que estaba pasando también en el país. Porque no nos olvidemos que nosotros nos vamos, pero de alguna manera también nos vamos en un momento y después nos volvemos a ir. Después fue idas y venidas, con cierres, con destrucción, con colegas desaparecidos, con Beatriz Perocio, que estaba a cargo de la Asociación de Psicólogos. En fin, son muchos recuerdos y mucha emoción. Y te voy a decir por qué. Porque conmemorar los 50 años es volver a reconocernos a nosotros los antiguos. O sea, es tomar en cuenta que hay una historia y que no hay que olvidar. En una sociedad donde es individualista, mercantil y lo que predomina es lo joven. Y entonces nosotros, venir como antiguos, no somos desechables, sino que de alguna manera somos figuras que traemos la memoria. ¿Recuerda anécdotas de aquella época en la que se trabajaba un poco de modo clandestino? Trabajábamos, de alguna manera clandestinamente, porque teníamos una ley que estaba en contra nuestra. Entonces nosotros íbamos a los hospitales, estábamos en la trinchera de la facultad de la universidad, cuando pudimos estar, y después en los hospitales, digamos, esto se empezó a difundir, se hicieron grupos, en fin. La ideología fue también salir de lo individual para ir hacia lo grupal y lo comunitario. Los militares trataron de eliminar todo eso, ¿no? Trataron, fue a toda costa,
nos querían barrer. La prueba es que cada 2 por 3 entraba la policía y la carrera se cerraba. Digo, volvía a abrirse con gente que no era, si querés, que no, digamos, gente aliada a ellos, con una ideología aliada a ellos. ¿Era posible trabajar de psicólogo en aquella época sabiendo que un paciente por ahí no querría contar sus intimidades por miedo a desaparecer? Era posible trabajar. Era posible trabajar. Además, yo recuerdo una paciente que yo tenía años en donde la estaba analizando, que sus hermanos habían sido liquidados en Montoneros y estaba en una situación de sumo riesgo. Entonces yo la alenté a que se fuera, porque realmente su vida y la de sus hijos estaba en peligro. Bueno, como esa, mucha gente podíamos trabajar, pero también teníamos que preservar a la gente que estaba con nosotros. Preservarlos porque podían estar en situaciones de riesgo. Estamos más o menos en la época del Mundial de Fútbol del 78. Era época del oscurantismo. Estábamos en nuestras covachas, si querés. Y entonces había grupos, porque no dejábamos de hacer actividad, pero teníamos grupos de estudio. Entonces eso estaba, digamos, nos uníamos y eso potenciaba nuestras posibilidades de creatividad, pero siempre en silencio, si querés, haciendo grupos de estudio, o estudiando entre nosotros, o supervisando entre nosotros mismos. El tipo de psicología que había antes de la dictadura. Era una psicología. No te olvides que nuestros profesores o maestros fueron psicoanalistas, con lo cual nuestra formación también fue psicoanalítica, porque ellos constituían figuras de identificación. En un momento en que ejercer la profesión estaba, digamos, prohibida. Entonces, nosotros encontramos una forma de salir, que fue ir a los hospitales. Ahí se produjo la democratización de muchos servicios hospitalarios, como el Lanús, como el Borda. Nosotros tuvimos docentes psicoanalistas, pero siempre éramos los psicoanalizados. En el 68, un hábil político, digamos, nombrado por un rector de la universidad fascista o talagano, le dice que reflote la carrera de psicología en el 68. Este es un radical hábil político que decide reflotar la carrera de la siguiente manera. Le da 1/3 de las cátedras a la Asociación de Psicólogos, porque en esa época nosotros estábamos muy ligados a la Asociación de Psicólogos, ¿ya? Que trabajábamos en el campo docente y en la trinchera gremial. Entonces, en el 68, él le da 1/3 a la AMBA, 1/3 a la Asociación Psicoanalítica y 1/3 a la Sociedad de Psiquiatría. Entonces yo estaba en la Asociación de Psicólogos como vicepresidenta, junto con Pichona Siquier, que vino ahora y que nos acompaña y que le dieron el título de profesora honoris. Bueno, vino, llamamos a concursos, asambleas, que entramos, que no entramos, que volvemos, que no volvemos, que era contribuir al proceso. No, en ese momento no era proceso, era contribuir con las autoridades, con el gobierno de facto. Todo eso era una lucha, pero decidimos volver porque no había que perder los lugares. Esta era una consigna
que en el 66 no se pudo sostener, porque en realidad los lugares no hay que dejarlos, hay que ocupar, era una postura política. Entonces volvimos y los que éramos auxiliares docentes o jefes de trabajos prácticos, llamamos nosotros a concurso y entonces tuvimos nuestras propias cátedras, con lo cual las figuras de identificación ya no fueron los psicoanalistas, sino los psicólogos. Y entonces así se va adquiriendo una nueva identidad, aun con una determinada formación, ¿entendés?